problematizar los temas de género y de política, fortaleciendo así el debate y el análisis crítico sobre estos temas. Queremos también invitarlos a todos y a todas a seguir participando de estas sesiones que son virtuales por la plataforma Zoom, con el fin de ampliar el acceso y la participación de todas y todos. Sin más esperas, damos inicio a nuestras sesiones académicas de verano 2026. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Ah, Vamos a dar la bienvenida en especial a la magíster Beatriz Córdoba. Es un placer tenerla con nosotras el día de hoy en esta sesión. Antes de comenzar, quisiera coordinar algunos detalles para que toda la sesión fluya de la mejor manera posible. ¿Va a proyectar alguna PPT o algún material de apoyo durante su presentación? Si es así, podría compartirla conmigo, a ver si funciona bien o probar ahora si es que esto puede funcionar. Hola, muchísimas gracias por la presentación y también gracias a quienes están conectados y conectadas. Yo tengo una presentación, pero la puedo compartir de manera directa, si no hay problema. Y solamente quería saber, porque creo que en el orden primero era Valeria, me parece, o Valerie, y luego yo, pero si no, yo comienzo, no hay ningún inconveniente. Sí, me parece que usted podría comenzar porque, bueno, la licenciada Valeria todavía no se encuentra en la sala. Ah, ya tal vez ha tenido un inconveniente. No hay problema, entonces podemos iniciar conmigo. Tú me dices, Sí, un momento. Bueno, listo. sí, ¿me pudiera compartir, por favor, su PPT para poder ver si hay alguna falla con la plataforma, tal vez, mientras, mientras seguimos con la presentación? Bueno, chicos, continuando con la presentación, el día de hoy nos toca un tema de particular relevancia, cuál es la participación femenina en la política institucional, avances y desafíos pendientes. Esta temática resulta fundamental para comprender no solo los avances que se han logrado en materia de representación política hacia nosotras las mujeres, sino también en los obstáculos estructurales que persisten y que limitan una participación plena y efectiva en los espacios de la toma de decisiones. Analizar la participación femenina en la política institucional nos permite reflexionar sobre las transformaciones democráticas, los mecanismos de inclusión y las barreras que aún existen, así como las estrategias necesarias para consolidar las democracias más representativas y equitativas. Para abordar este tema, tenemos el privilegio de contar con dos destacadas ponentes profesionales cuya trayectoria y experiencia enriquecerán enormemente nuestra discusión. En primer lugar, nos acompaña la magíster Beatriz Córdoba, quien es cofundadora de la Asociación Civil Quinta Ola, es remense, artista femenina y estudiante de primera generación. Es especialista en temas de género, políticas públicas y elecciones. Licenciada también en Ciencia Política y en Educación, magíster en Estudios de Género por la PUC y magíster en Políticas Públicas por la London School of Economics. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marco, UCT y PUC. Además, ha editado investigaciones sobre procesos electorales en el Perú y ha escrito artículos sobre participación política de mujeres y empoderamiento adolescente. Además, ha sido acreedora de diversos reconocimientos académicos, entre ellos la beca al servicio público en el 2023, con la cual realizó sus estudios de maestría en Londres. Agradecemos profundamente a ambas ponentes, en especial a la magíster Beatriz, que está ahora en este comienzo con nosotras, por aceptar nuestra invitación y por compartir su valioso conocimiento y experiencia con todos nosotros el día de hoy. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la magíster Beatriz para que pueda continuar con su sesión. Muchas gracias. Perdón, ¿tú eres Grace o Gracie? Grace.
Grace, muchas gracias, sino que como veo Centro de Investigación de Estudios, muchas gracias, Grace. Te he pasado el PPT igual para que lo tengas vía WhatsApp. Y bueno, te agradezco mucho la presentación. Felicito a la nueva junta directiva del CIGEP por continuar la labor de sus predecesoras y de todas las personas que han iniciado, ¿no? Este trayecto, porque yo soy, como dijo por ahí nuestra compañera en mi, un poco recorriendo mi trayectoria, yo soy licenciada de Ciencia Política de San Marcos, ¿no? Entonces también he sido estudiante, también le he luchado para todas las cosas que seguro ustedes siguen luchando dentro de la universidad. Y sé que construir espacios de reflexión y análisis académico, político, etcétera, no es sencillo, sino que requiere de constancia y requiere de una comunidad que esté muy comprometida con la causa. Así que mis felicitaciones primero para CIGEP y también por poner a disposición estos espacios en este curso de verano, ¿no? Bien, entonces el primer tema que tenemos, sé que van a ser varias jornadas, pero hoy día está el tema de los avances y un poco los desafíos o los pendientes en la participación institucional de mujeres en el Perú. Yo voy a compartir mi pantalla para una presentación un poco centrándome en el tema sobre todo subnacional, ¿no? En la representación a nivel de los municipios y a nivel de las regiones un poco, ¿no? Entonces, para ver cuáles han sido justamente esos avances y esos desafíos pendientes. Me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna pregunta, no tengo ningún problema, para que pueda ser en la medida de lo posible también un diálogo y un espacio enriquecedor también para todos y todas ustedes que están aquí un sábado, que podrían estar en la playa, ahí disfrutando del sol y la arena, pero están aquí. O de repente están en los dos al mismo tiempo, no sé. Bueno, acá comenzamos entonces. Voy a hablar un poco, como les decía, de la participación de las mujeres en elecciones provinciales y distritales desde la implementación de la cuota de género. Porque muy probablemente casi todos y todas ustedes conozcan que que hubo una cuota de género en el Perú, ¿no? Una cuota de género que se implementó por primera vez en 1997 y la implementación de la cuota de género ingresó para elecciones municipales. Posteriormente es que pasa a elecciones a una, digamos, una norma, una obligación para elecciones nacionales, ¿no? Como las congresales. Pero inicialmente la cuota ingresa a nuestra normatividad electoral en las elecciones municipales, ¿no? Y las primeras elecciones en donde se aplican son en las elecciones municipales de 1998, ¿no? Entonces, con ese preámbulo, pero antes de iniciar con la historia de las cuotas, quiero que vayamos un poquito más atrás y veamos un poquito de nuestra historia político-electoral en relación a la participación de las mujeres, ¿no? Por ahí que surgen ideas también para sus tesis, para las investigaciones, análisis que ustedes quieran hacer. Entiendo que la mayoría, si no todos, son estudiantes de ciencia política. De repente tenemos algunas personas que vienen de otros campos de saber también, pero seguramente que estos datos puedan resultar interesantes si ustedes quieren profundizar en la investigación. Es muy interesante, por ejemplo, el debate que se da hacia 1931, 1932 para la incorporación del voto de las mujeres en las elecciones municipales. De hecho, la Constitución de 1933 es la primera que reconoce el voto a las mujeres, pero solo en elecciones municipales. Y esto es considerado como una forma em, digamos, una forma de patear un poco la necesidad de incluir a las mujeres en la vida electoral y ciudadana del país. ¿Por qué? Porque en ese momento no existía voto popular para la elección de autoridades municipales. Las autoridades municipales eran definidas
a través de otros mecanismos de designación, posteriormente con algunas juntas, pero no, en ese momento la ciudadanía no iba a las urnas a votar por cuáles eran mi alcalde y mis regidores, como es hoy en día. Entonces, el poner en la Constitución de 1993 que se aprueba el voto para las mujeres solo en elecciones municipales era prácticamente un saludo a la bandera, porque no iba a ser algo que iba a ser de aplicación inmediata, ni mucho menos, porque todavía no había voto popular para elegir autoridades municipales, ¿no? Más adelante, y esto es algo, un dato interesantísimo que se ha rescatado porque hasta hace poco, estimados y estimadas colegas, esto no se sabía, ¿no? Era algo que había quedado como muy escondido en la historia, que es la historia político-electoral del país, pero que también es la historia de la participación política de mujeres, que la primera alcaldesa mujer ha sido Dora Madueño en 1945, ¿no? Fue elegida alcaldesa de Huancané, que es una circunscripción que se encuentra en Puno, ¿no? Pero nuevamente, lo que les decía hace un momento, no fue electa a través de elecciones directas, porque todavía no existía el voto directo de la ciudadanía para elegir a sus autoridades municipales. Esto ha venido después en los años 60, recién, que hemos podido participar en la elección de alcaldes, alcaldesas, regidores municipales, etcétera. Sin embargo, habían unos mecanismos indirectos, ¿no? Se constituían algunas juntas que elegían a quienes iban a ser los alcaldes, alcaldesas de las diferentes provincias y distritos del país. Y es ahí, en 1945, en que a través de esta modalidad se elige a Dora Madueño, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo en Perú, ¿no? En 1963 viene el hito que les comento, que ya ahora sí hay elecciones populares, hay elecciones municipales por voto directo y aquí las mujeres, por supuesto, van a votar, ¿no? Porque ya recordemos que para elecciones generales también ya habían votado en 1956, luego de que se aprueba en 1955 una norma que permite a las mujeres acceder al voto, ¿no? Por supuesto, con muchas restricciones, porque todavía las personas analfabetas no podían votar. Y las personas analfabetas en el país era un porcentaje no solamente alto, sino que el gran porcentaje de personas analfabetas en el Perú, o la gran mayoría de las personas analfabetas en el Perú, eran mujeres, más aún mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres de las zonas rurales del país, etcétera, ¿no? Que no tenían acceso a educación. Em, en 1997, ahora sí, viene el hito que les comentaba al inicio, ¿no? La incorporación de la cuota de género, primero en un 25% en elecciones municipales, siendo el primer proceso electoral bajo la implementación de las elecciones municipales de 1998. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ya saben, ese es un dato de cultura politológica, la incorporación de la cuota de género fue en 25%. Muchas personas piensan que se inició en 30, porque luego se subió a 30 y con 30 se quedó varios años hasta la aprobación de la paridad y la alternancia, pero no, comenzó con 25% y comenzó con elecciones municipales. ¿Y cuál era el panorama previo a la aplicación de las cuotas en el ámbito subnacional? A ver, acá les he traído algunos datitos para que ustedes puedan verlos. Pues las mujeres ocupaban el 2,92% del total de alcaldías distritales en 1995. ¿Por qué, Beatriz, y por qué estamos viendo datos del 95? Porque recordemos que el 95 es la última elección sin cuota. Y luego viene 1998, que es la primera elección con cuota. Bien, ¿y la cuota es aplicable para quién? A ver, para el Consejo Municipal está compuesto por alcalde y regidores. ¿A quién le aplica la cuota? ¿Alcalde y regidores? Ahí, respóndanse. No, aplica solo para regidores, ¿cierto? Muy bien. Eso, algunas cositas breves para que las tengamos claras.
A ver, voy a ir viendo también el chat por si acaso. Ah, ya, ok, listo. Entonces, si bien en las alcaldías no aplicaba la cuota, de todas maneras es importante tener a la mano el panorama de qué pasaba previamente, ¿no? Entonces, las mujeres alcaldesas distritales en 1995 eran solo el 2,92% de todos los distritos del país, que son más de 1.400. Imagínense. Entonces, había un poquísimo número de alcaldías distritales que estaban siendo ocupadas por una mujer. Y yo quiero que se acuerden de este dato, 1995, porque ahorita vamos a llegar a la actualidad y vamos a ver si eso ha cambiado bastante y ya se logró la, la ansiada igualdad en la participación política, por lo menos hablando de términos numéricos, por supuesto, porque la participación política no solamente son las cuotas, no solamente es la paridad, las acciones afirmativas son un elemento crucial e importante, pero no es el único elemento. También hay que ver elementos como, por ejemplo, el acoso político, ¿no? Como todavía los estereotipos de género, las labores de cuidado, etcétera, toda una serie de cuestiones estructurales que pueden limitar la participación política de mujeres en condiciones de igualdad, ¿no? Y por otro lado, bueno, para no irme entonces tan allá, regreso a la diapositiva y tenemos acá que ya no estamos hablando de las alcaldesas, ahora vamos a hablar de las regidoras. En 1995, elección previa a la aplicación de las cuotas, apenas el 8,25 del total de regidoras provinciales y distritales de todo el Perú era 8,25%. Ni al 10% se llegaba. Bien, entonces ese es el escenario pre-cuota. A ver, siguiente. Ese es el escenario pre-cuota. Entonces, ¿qué son las cuotas de género? Son conocidas de diferente forma, algunos le dicen cuota de participación por sexo, cuota de participación de mujeres, ha tenido muchas formas, pero lo que sabemos es que es una forma de acción positiva o de mecanismo de afirmación, también se le conoce, ¿no? Si algunos de nosotros, de nosotras, hemos escuchado el término discriminación positiva, ese es un término que ya no se utiliza en la academia, que ha quedado desfasado, porque se ha comprendido que ninguna discriminación puede ser positiva, sino que hay acá una acción afirmativa o un empuje para que se logre la ansiada igualdad, ¿no? Entonces, de repente en textos un poco más antiguos, del noventa y tantos o de comienzos de los 2000 puede que encuentren por ahí alguna definición. Acá, Beatriz, yo encontré una definición que decía es un mecanismo de discriminación positiva. Ya. Ese uso en el lenguaje, en la jerga, ya es desfasado, ¿no? Y ha sido desplazado. Y bueno, finalmente lo que quiere esta acción afirmativa de la cuota, no solamente la cuota de género, sino también otras cuotas que seguramente ustedes conocen que existen, como las de las comunidades nativas, indígenas, la de jóvenes, en fin, diferentes tipos de cuotas que se pueden aplicar en diferentes escenarios electorales, es garantizar la integración efectiva, en este caso, de mujeres en cargos de electos de decisión de partidos y del Estado, ¿no? O sea, la idea de la cuota no es que me aparezcan listas 50-50 y qué bonito, ya se logró la participación igualitaria, sino que haya una representación efectiva que de alguna forma también refleje cómo se presenta nuestra distribución poblacional, ¿no? En nuestra distribución poblacional nosotros tenemos 50% de mujeres, 50% de hombres, es más, ya se aprobó el padrón electoral de las elecciones generales de 2026, tenemos ligeramente un poco más de votantes mujeres y aún así, aun cuando la mayoría de las votantes, de las ciudadanas del Perú, y de muchas partes del mundo constituían la mitad de la población, normalmente estaban en los órganos de poder o de representación política en un 5%, 10%, 20%, pero difícilmente en un 50%, ¿no?
Aquí también un poquito de historia. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo así las cuotas o qué, cómo se llegó a esta conclusión, a que debíamos incluir las cuotas? Esto fue todo un movimiento. Ningún derecho, jamás, nunca se ha conseguido solamente porque, digamos, el status quo dijo, ay, ¿verdad que acá están faltando mujeres, no? Ay, entonces deberíamos de crear un mecanismo para integrarlas. No, no fue así, ¿no? Sino que fue toda una lucha de un movimiento internacional de mujeres, de organizaciones de mujeres y de organizaciones feministas que notaron justamente que sus intereses en la política estaban siendo soslayados y que gran parte de eso tenía que ver también con que no había una presencia eh, equilibrada, por lo menos equitativa, de mujeres en los órganos de representación política. Y fue así que hay un movimiento que propone, oye, entonces deberíamos tener un porcentaje mínimo de mujeres en las listas de candidatos, ¿no? Para poder luego emitir nuestro voto y que ingresen. Y también de los partidos políticos, por cierto, ¿no? Entonces, en Europa hubieron algunas adopciones de la cuota, pero para partidos políticos, ¿no? Dentro, digamos, de la organización interna del partido político, ¿correcto? Pero eso es definido a través de los estatutos partidarios, a través de su propia documentación, digamos, interna, ¿no? Pero luego viene un salto. Argentina dice, ¿y por qué no hacemos esto, pero en las listas de candidaturas que se tienen que presentar ante los órganos electorales en el momento de la elección? Entonces, Argentina es pionero en 1991 en incorporar una cuota de participación de mujeres en sus listas de candidaturas. eh, y esta tendencia, ¿no? Y esta lucha que luego tiene unos buenos resultados en la representación de mujeres, se expande un poco por América Latina, ¿no? Y ahí tenemos a Costa Rica en el 96, a Paraguay en el 96, a México en el 96, Bolivia, Panamá, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Perú en el 97, Venezuela en el 98, Honduras en el 2000, en fin. Ahí tenemos. Seguramente faltan mucho más países, pero ahí están algunos de los primeros países que, miren, en la década de los 90, o sea, no es hace tanto tampoco. Yo sé que ha salido ese tren ¿en qué año naciste? En 1990 y te salen los dinosaurios atrás, pero en verdad no es hace tanto, ¿no? Y aquí estamos entonces, eh, unos 30 años después, viendo, bueno, ¿y qué ha pasado luego de esta implementación, ¿no? Bueno, entonces, a ver, sigamos. Vamos a ver, habíamos visto hace un ratito los datos de la elección previa a la implementación de cuotas municipales en el Perú, que había sido 1995. Ahora vamos a ver qué pasó cuando se aplicó la cuota en el 98, en el 2002, en el 2006, en el 2010 y así sucesivamente, ¿no? El número de regidoras, a ver, ustedes se acordarán, ahí si se contestan en su propio, a ver qué tanto recuerdan, más o menos de cuánto era, ¿no? En el PPT anterior, en el 98, a ver, perdón, en el 95, 8,25 de regidoras mujeres en todas las provincias y distritos del país. Más de 190 provincias, más de 1.400 distritos y solamente el 8% aproximadamente de regidoras eran mujeres. Se aplica la cuota de género y miren ustedes el cambio. En el 98 a nivel provincial, 21%, a nivel distrital, 25%. Pasamos de 8% a 21, 25, más o menos, ¿no? Entonces la cuota va teniendo sus primeros efectos. Eso es algo positivo. Hay más mujeres, ¿ok? Que se involucran en la vida política del país. Ya también, eso también que genera cambios a nivel más estructural. Las niñas se acostumbran a ver a mujeres en cargos de poder. Ya no es algo tan extraño. Yo recuerdo cuando era pequeña, a mí siempre me gustó la política, por eso estudié también esta maravillosa carrera.
En el Congreso eran dos mujeres que yo recordara, y esto, y tenían además el mismo look, parece que querían hacerse un blending ahí con el resto del equipo, ¿no? Pero, pero lo que viene para las nuevas generaciones es ver que no es algo extraño que una mujer pueda aspirar también a tener un cargo de representación, que una mujer joven, que una mujer afrodescendiente, que una mujer de una comunidad nativa, que una mujer indígena, ¿no? Puede aspirar y obtener un cargo de representación y representar a sus comunidades, ¿no? 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. ¿Qué elemento común pueden observar ustedes en esta tablita? A ver, les voy a dejar unos segundos. La cuota era del 30%. Y aquí tenemos los resultados en que siempre se quedan hasta antes del 30. Ahí en el 2018 hay un 30,7 a nivel distrital, ¿no? O sea, justo más o menos alrededor, entre 21 y 30% máximo llegan a tener. ¿Qué decía la teoría de las cuotas? Y para quienes les guste y se vayan a ver toda la teoría de las cuotas y cómo así se inventó, cómo así comenzó y todo su desarrollo histórico. La teoría decía, ¿por qué 30%? Porque me gusta el 30 o ¿por qué 25? Me gusta, porque también le hubiera podido poner 40, le hubiera podido poner 15, le hubiera podido poner 18, ¿no? O sea, eh, es arbitraria la elección del 30% o del 25, 30%. A ver, vamos atrás. Miren ustedes la última línea, ¿no? Que dice porcentaje de cuota y ahí ven 30, 40, 20, 25. Por ahí uno puso 33, dijo, no, yo quiero diferenciarme, no le voy a poner un número así, ya, 33, 25, 30 se calculaba, ¿no? La teoría, ¿no? Nos decía, ¿no? De la especialidad de elecciones, de la ciencia política, del derecho electoral, etcétera. Nos decía que el aplicar una cuota de entre 20 y 30%, lo que hacía era generar un impulso, o sea, es como la patadita que le das, ¿no? A algo para que finalmente pueda expandirse por sí solo. A eso se le llamó la masa crítica. Vamos a generar una masa crítica, ¿no? Vamos a generar una masa crítica a partir de la cual ya tú le das solo el empujoncito del 25% o del 30% y luego la igualdad va a llegar por sí sola. Eso nos decía la teoría, ¿no? Y bueno, acá tenemos 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y vemos que el empujoncito, ¿no? O sea, lo que había sido definido como un punto de inicio se había convertido casi casi en un techo, ¿no? O sea que las mujeres casi ya no podían salir de ese porcentaje que era lo máximo que la cuota estaba dando a nivel de resultados. Y acá viene otro tema para quienes les guste investigar más este tema. ¿Por qué? ¿Por qué la cuota no tuvo resultados un poco más prometedores? ¿Es todo lo que la cuota puede dar? A ver, habría que ver estudios de cuotas a nivel comparado, resultados a nivel comparado en América Latina, de repente, que es un contexto que se parece un poco más al peruano, aunque por supuesto también podemos verlo en modelos comparados del mundo. Pero aquí les traigo uno de los porqués, seguramente que hay varios, pero uno de los porqués. La posición en lista, ¿no? Ok, ahora tenemos una norma que obliga a los partidos políticos a que pongan un porcentaje de mujeres, 25, 30%, ok, y las tienen sí o sí que poner, porque si no las ponen, ¿qué pasa? El partido no se puede inscribir. Yo no puedo escribir mi lista de candidaturas si no cumplo con ese requisito. Incluso al comienzo eso estaba un poquito más laxo, no estaba tan claro. Luego, por supuesto, las organizaciones de mujeres y feministas salieron a decir, oye, no, si tú tachas a este candidato, esa otra candidata también tiene que ser mujer.
¿no? Una candidata, tachas una candidata mujer, la que viene como suplente también tiene que ser mujer. Y ese tipo de cosas para que no se vaya perdiendo la cuota en el marco del desarrollo de la calificación de candidaturas, ¿no? Que ya son, ya ahí ya estamos hablando de procedimientos electorales, ¿no? Que se hacen ante el Jurado Nacional de Elecciones, por supuesto, en el caso del Perú. Pero vamos a la posición en lista, que es una decisión, la posición en lista es una decisión política, ¿no? Es una decisión política. Y yo les he traído el dato de las elecciones del 2010, como para que ustedes puedan ver más o menos cómo se daban las cosas. Y yo quiero que vean ese gráfico, que ahorita lo explicamos, no se preocupen. Sí o no que hay como una X, ¿no? Hay como una X. El, el punto azul son los hombres de las listas y el punto naranja son las mujeres de las listas. Abajo, que tenemos como una especie de regla, ¿no? Que dice 1, 2, 3, 4, 5, esa es la posición en lista. ¿Eso qué quiere decir? Miren la línea del número 1. Los hombres eran la gran mayoría de los candidatos en el lugar 1 de las listas de candidaturas distritales. Eran la gran mayoría. Y las mujeres eran las menos en el puesto 1. Y miren cómo ustedes, nos vamos al puesto 2, al puesto 3, al puesto 4, al puesto 5 y de repente la línea de las mujeres va subiendo y la línea de los hombres va en caída. ¿Eso qué quiere decir? Que a las mujeres las estaban poniendo principalmente en los puestos 4 y 5, ¿no? ¿Y por qué en 4 y 5? Porque si tú tienes 30% de 5, tienes que poner dos candidatas mujeres. Y esas dos candidatas mujeres yo las estaba poniendo en las dos últimas, en los dos últimos lugares. Y ustedes dirán, Beatriz, ¿y por qué hay un 6, 7, 8? La gran mayoría de distritos en el Perú tiene 5 regidores. La gran mayoría. Algunos distritos tienen más. Tienen 7, tienen 9, tienen 11, pero son pocos, ¿no? Entonces, por eso es que ven que decae y bueno, ahí habría que hacerle un zoom a estos distritos especiales que tienen una cantidad mayor, pero la gran mayoría de distritos en el Perú tiene 5 regidores y un alcalde o alcaldesa. Y por lo tanto, su consejo municipal está compuesto de 6 personas. Bien, entonces ahora vamos a los ejecutivos municipales, que es una forma elegante ahí que los politólogos nos gusta para decir alcaldes, ¿no? Los ejecutivos municipales o las alcaldías, a ver, ¿y qué estaba pasando? Porque ahí sabemos que la cuota no aplicaba, ¿no? Entonces, miren ustedes, acá tenemos esta información del Jurado Nacional de Elecciones 2002, 2006, 2010, 2014 hasta el 2022, ¿no? Las alcaldesas distritales y las alcaldesas provinciales, o sea, candidatas, ojo, acá no estamos hablando de electas, estamos hablando candidaturas. Miren en qué se ha mantenido. 6%, 5%, acá estamos provinciales, 5%, 6%, 7%, 8%. Distritales 6, 7, 6, 8. Acá llega a un pico en 2018 en 9. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las mujeres candidatas a las alcaldías en ninguna elección que ha tenido el Perú han pasado siquiera el 10%. Ni siquiera el 10% de las candidaturas a las alcaldías han sido ocupadas por mujeres. De las candidaturas, no de los puestos, porque ahí vamos a ver los puestos, pero las candidaturas, ni al 10% hemos llegado. Entonces, cuando a veces las personas dicen, oye, pero ya estamos 2026, Beatriz, ¿por qué sigues hablando de estos temas? No, no entiendo. Ya acá la participación política de las mujeres ya está en igualdad de condiciones. ¿En qué año habíamos dicho que teníamos a la primera mujer electa como
alcaldesa, que no fue por elecciones directas, sino por elecciones indirectas, en 1945. Miren ustedes estos datos hasta el 2022, miren cuántos años pasaron y todavía las candidaturas de mujeres no llegan ni al 10%. Y eso es una decisión política, no es una casualidad. Y también son decisiones que están atadas a cómo funcionan nuestros sistemas, nuestras estructuras, quiénes pueden participar en política y quiénes no, ¿no? Muchas veces se habla de las cuotas o de la paridad como si fuera un número, pero hay más que ver detrás de eso. A ver, vamos con el siguiente. Y bien, eso es elecciones, eso es cuota. Muy bien, en las elecciones municipales. Perfecto. Y luego tenemos la ley de paridad y alternancia. La paridad lo que quiere es llegar al 50% en las candidaturas, o sea, ya no un porcentaje, ese mínimo para generar la masa crítica, ese empujoncito, sino más claridad, que sea 50-50, ¿no? Para generar mayor igualdad en las listas de candidaturas. Seguimos hablando de candidaturas. Los resultados es otra cosa. Pero por lo menos en las candidaturas tengamos 50-50. Ah, y el tema de la posición en lista está siendo, ¿no? El tema de la posición en lista está siendo observado. Ok, entonces hagamos alternancia. ¿Qué significa alternancia? Que en las listas tengo un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, ¿no? Para que no pase, para que esta X no se vuelva a repetir, en otras palabras, ¿no? Sino que tengamos listas más equilibradas en donde a uno y al otro se le da el espacio para poder ser electos. ¿Saben por qué también, colegas? Porque cuando se elige a una, digamos que sean 5 regidores distritales, normalmente, ¿saben qué sucede? Que la lista ganadora de la elección distrital gana 4 escaños en las regidurías. Entonces, si yo he puesto hombre, 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 mujer, mujer, de mi lista ganadora va a salir hombre, 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 mujer. Y el quinto escaño es ocupado por la lista que obtuvo el segundo lugar. Y si puso en primer lugar un hombre, lo que tienes al final es que ese consejo municipal está compuesto por 4 hombres y una mujer. Y esa era la fórmula que se repetía todos estos años que les estoy diciendo de los 2000, ¿no? Eso era lo que se repetía en casi todos los distritos, ¿no? Del país, ¿no? Era algo que sucedía con mucha frecuencia. Entonces, en julio del 2020 se modifican normas de la legislación electoral para garantizar la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos y se establece disposiciones de paridad y alternancia para elecciones generales, regionales y municipales, ¿no? Como producto de eso, tenemos que las candidaturas, ¿no? Las candidaturas a los puestos que también se le suele decir del legislativo municipal, ¿no? O regional, es decir, los regidores o los consejeros regionales, pues entonces alcanzó un pico, por supuesto, porque ahora ya tengo paridad establecida. Entonces acá vemos que tenemos más o menos alcanzamos como un 48% de candidaturas en el 2002, que fueron las primeras elecciones municipales en las que se aplicó la paridad, la paridad. Bien, entonces ahí ya tenemos más o menos un porcentaje que va en creciendo, que trata de alcanzar esa paridad en las listas de candidaturas gracias a la inclusión de una norma que ya deja de lado la cuota de género y ahora impone la paridad. Ahora, ¿qué efectos tiene esto en la representación efectiva de mujeres? O sea, ya no estamos hablando de las candidaturas, sino estamos hablando de los resultados.
En las elecciones provinciales de la CRM 2022 tenemos que más o menos hemos tenido un 48% de mujeres en las regidurías y un 45% en las regidurías provinciales y más o menos un 45% en las regidurías distritales, ¿no? Y ahora vamos a ver qué pasa en la ubicación de las candidaturas, ¿no? Ah, ahora ya tenemos no solamente paridad, sino también alternancia. Entonces, como vemos, antes, en el año 2018, que fue la elección previa a la implementación de la paridad y alternancia en las listas de regidurías, ¿no? Acá podemos ver que las mujeres estaban prácticamente en los tercios inferiores de las listas, o sea, puestas al final, y ya cuando ha habido este cambio en la normativa, ya tenemos tercios de las listas de candidaturas mucho más equilibrados, ¿no? Mucho más centrados y casi casi con el mismo porcentaje para hombres y mujeres. Sí, Gracie, dime. Disculpe, Magíster, queríamos comentarle que le quedan 5 minutos para que empiece la licenciada Valeria. Perfecto, gracias por controlarme, si no ahí me voy en flor. Muchas gracias. Bueno, entonces, y ya casi justo estamos terminando, pero ¿qué es algo cuando hablamos de alternancia? Algo que no se regula es ¿y quién debe estar primero, el hombre o la mujer? No, el espacio de discrecionalidad del partido para el tema del sexo del candidato o candidata es a quién pone en cabeza de lista, porque tú puedes poner hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre en tus listas de candidaturas, ¿no? Entonces, cuando revisamos quiénes han ocupado las cabezas de lista, ¿no? Vamos a encontrar que en su mayoría, las cabezas de listas están ocupadas por un hombre, ¿no? En el nivel provincial, en el 2022, a nivel de 65% y a nivel distrital, 61%, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que igual en ese margen de discrecionalidad que tienen los partidos para la definición de los sexos de los candidatos, digamos, todavía hay una preferencia por candidatos hombres. A ver aquí qué tenemos. Ah, y para no dejar de lado la parte de las alcaldías, miren ustedes cómo estamos. 8% proporción de candidatas mujeres a cargos municipales, provinciales y distritales. 8%, 8%. Todavía seguimos ahí. Todavía no ha habido un cambio. Porque claro, la norma, habíamos dicho, y eso hay que tener súper claro, es la norma no ha aplicado para las cabezas, digamos que son los alcaldes, las alcaldesas. Y es ahí donde vemos que todavía, cuando no, algunas personas me dicen, ¿y para qué sirven las cuotas? ¿Por qué las necesitamos? ¿O por qué necesitamos estas medidas afirmativas, estas normas afirmativas? Y creo que si miramos en dónde por debajo del 10% se sigue manteniendo las candidaturas de mujeres en las alcaldías, creo que nos podemos responder un poquito de por qué es necesario y por qué si lo dejamos al libre albedrío y a la bondad de los partidos políticos y de las estructuras mismas, el poder transformarse, esos cambios, es muy probablemente que nunca lleguen o que lleguen a un paso que no es el que se necesita para generar más igualdad de condiciones en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, algunas ideas ya para cerrar. A 20 años de la implementación de las cuotas de género, estas dejaron de funcionar como un impulso y se convirtieron en un techo. Ya hemos visto que no pasaban el 30%. La aplicación de la paridad y alternancia de género ha incrementado el porcentaje de candidaturas y mejorado sustantivamente la posición de las mujeres, sin duda, porque ahora ya hay una obligatoriedad, ¿no? Pero las cabezas de lista que dependen de la discrecionalidad de los partidos siguen concentradas mayoritariamente en hombres, ¿no? Y la candidatura perdón, las alcaldías siguen siendo un cargo esquivo para las mujeres en el nivel subnacional, municipal, distrital y provincial,
porque tras casi 30 años de mecanismos afirmativos en los consejos municipales, no se observa una variación significativa en esta posición, ¿no? Lo que evidencia la necesidad de avanzar hacia la paridad horizontal para acelerar el cambio, pero también para considerar otras variables que pueden estar influyendo en la no participación de las mujeres, además de los estereotipos de género, del uso, de cómo se está usando también el financiamiento partidario, que también tiene que ver con y otros factores como el acoso político, por ejemplo, que puede ser un factor clave y que lo leí hace poco en un estudio que han realizado unos colegas, ¿no? Sobre este caso. Y bien, ahí me voy a quedar porque creo que ya se me venció el tiempo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted, Magister. Mm, Bueno, para seguir profundizando en este tema, nos acompaña también la licenciada Valerie Merchana, quien es politóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente se desempeña como especialista en gestión del conocimiento en materiales de seguridad y derechos humanos, así como predocente de gestión pública en su casa de estudios. Cuenta con más de 3 años de experiencia en la gestión pública, con especialización en presupuesto público, seguimiento de políticas públicas. Ha publicado investigaciones sobre participación política de las mujeres en procesos electorales, así como la administración pública. Le damos el pase a la licenciada Valerie para que pueda continuar con su presentación. Siéntese libre de compartir el documento. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos, todas y todes. Gracias por estar aquí. Y bueno, primero agradecer a Beatriz por su ponencia. Ha sido súper interesante escucharla y también escuchar y hablar de género en esos términos. Creo que es no solamente una decisión académica, sino una decisión política que vale la pena y que es urgente ahora más que nunca. En ese contexto, yo voy a hablarles de otra parte de cómo se estudian las reformas electorales, que es cómo se aprueban, más allá del impacto que tienen cuantitativamente, que Beatriz ha detallado ya a bastante profundidad. Lo que yo voy a compartir con ustedes es cómo se aprueban estas herramientas normativas, dígase el proceso deliberativo, dígase el proceso de toma de decisiones colectivas. Entonces, en ese sentido, mi comentario se va a basar en eso. Para poder responder y acompañar esa pregunta, he estructurado lo que voy a compartir en 3 puntos. El tema del el contexto actual, el auge de la ultraderecha a nivel local, dígase global y local, a eso voy. El estudio de caso en el que yo voy a basarme, que es la sanción de la Ley de Paridad y Alternancia en el año 2019 y en el año 2020. Y bueno, conclusiones y perspectiva a partir de lo que he estado compartiendo. Primero, y que creo que es inevitable cuando hablamos de género hoy, que pensamos en algún momento superado, pensamos entre comillas porque creo que en las ciencias sociales sabíamos que la historia es cíclica y que estas cosas siempre regresan inevitablemente, es que, bueno, efectivamente desde el año 2010, a nivel internacional, las fuerzas conservadoras han tomado un rol mucho más fuerte. eh, Desde cosas en TikTok como Trade Wife, como I'm a Silly Girl, y el hombre se encarga de hacer las cosas en mi vida, hasta finalmente participar de manera activa en procesos deliberativos en los cuales ya no eran tan visibles o su opinión no importaba tanto. Entonces, esta crítica que existía y existió desde siempre de los núcleos conservadores, lo distinto ahora es que tienen un foco en la opinión pública, y no solamente un foco, sino un poder significativo en las asambleas, en las instituciones públicas, en los liderazgos políticos más visibles. Entonces, esta fuerza conservadora se ha asociado al cuestionamiento de la reforma, las reformas de género o la idea del género como elemento dañino, traído extranjeramente y específicamente el nombre de ideología de género, porque efectivamente en sus términos el tema de la dimensión de género, dígase sexual, es una construcción. Obviamente, más allá de lo que podemos pensar o no, es parte del core que ellos proponen, que la dimensión de elementos asociados al género es completamente ideológico, impuesto, entonces y por tanto tiene que ser eliminado y ha sido creado por élites progresistas y actores internacionales como o la ONU y hablan de elementos como las ODS, etcétera.
Entonces, en este contexto del año 2010, pero en específico en el Perú, desde eh, ya la llegada al poder del presidente Castillo en ese momento, los bloques conservadores han aumentado su poder dentro a nivel de congresos y participación en general. Entonces hacen que las reformas electorales que se venían aprobando en el Perú y en la región, y que como bien precisó Beatriz, de los años 90, que se enmarca también en un contexto internacional muy específico en el que se habló de participación de las mujeres, no solamente a nivel de participación política, sino, por ejemplo, acceso a métodos anticonceptivos y demás, ha cambiado, ¿no? Ya no se ve, y eso me parece que es súper importante y lo más importante que quiero precisar antes, en un contexto ideal en el que, por ejemplo, se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades, aprobar normativas de género era una decisión técnica, porque ya se tenía claro cierta conciencia de que es antitécnico hablar de algo si no hay un cariz de género, porque efectivamente lo es. La vida y la historia nos está confirmando de que la realidad no puede ser leída desde una visión neutral, porque la idea de la neutralidad usualmente, por no decir siempre, vienen narradas desde el patriarcado. En ese sentido, aprobar una reforma como la paridad en ese momento también era una decisión, oye, es una decisión técnica, está basada en evidencia. Entonces, ahora ya no es tanto una decisión técnica aprobar una reforma de género, es una decisión política, abiertamente decir, ¿sabes qué? Yo creo en estas cosas. Que quizás no fue tanta la situación de la sanción de las reformas de paridad y alternancia en el año 2019 y 2020, que es algo que esta idea quiero que quede en la cabeza cuando conversemos también en el ámbito de prospectiva. ¿Qué pasaría y qué pasará ahora? Y obviamente ya hablé del contexto internacional, Donald Trump, el auge de la ultraderecha europea, pero hablemos ya de América Latina y específicamente el Perú, ¿no? Los movimientos conservadores, tanto en el catolicismo, en los movimientos evangélicos han existido siempre, pero obviamente ya tienen presencia partidaria, pasaron de los espacios comunitarios a tener esos elementos legislativos, rol en las instituciones como debería tener en verdad cualquier colectivo específico, como lo tienen alguna vez los miembros asociados a sindicatos, etcétera. Sino que obviamente, como parte de su estrategia discursiva, hablan de elementos como defensa de la familia, los valores, el tema de la igualdad, no como igualdad de género, sino como los hombres y las mujeres son iguales. En ese sentido, tendrá que haber igualdad para todos en el sentido plano, porque obviamente yo creo que uno es cosa decir quiero que sean iguales y otra cosa es decir son iguales, son cosas completamente distintas. Entonces, en el Perú, específicamente, cuando hablamos de partidos conservadores, es inevitable referirnos a Renovación Popular, que surge de un partido anterior que llevó a Luis Casoña Locio a, me parece, la alcaldía de Lima, y también lo intentó postular a la presidencia, y que se renovó literalmente, cambió de color, y ahora es Renovación Popular, que incluye a incluso representantes políticos de distintas fuerzas conservadoras. Primero me parece que ahora Lourdes Alcorta es parte de Renovación Popular, y que fue parte del Fujimorismo, por ejemplo, en ese momento. Entonces, lo que antes el conservadurismo, que era el Fujimorismo, ahora hay más conservadores a nivel político y que tienen un asidero muy particular en Renovación Popular. Y en este marco y como contexto, no sé si han podido ver en las noticias que el candidato presidencial Rafael López Aliaga ha mencionado que se le va a tener que crear un DNI a los fetos, porque esa es la palabra técnica. Entonces, obviamente, este comentario se enmarca en esa idea de que la vida empieza en la concepción y van a intentar atrasarlo un poco más, de que empieza no sé en qué momento. Entonces, también pensar que el elemento conservador no reemplaza la política, pero la reconfigura en la forma en la que nosotros discutimos el género en sus distintas apreciaciones. Luego de este contexto específico en que entendemos al conservadurismo ahora como una fuerza mucho más fuerte de lo que era en ese momento, en el 2000, yo siento que ha pasado muchas cosas entre el 2020 y la fecha de hoy más allá de las vacancias, el cambio de presidente y demás. Entonces, ya hablamos de un momento político distinto. Por eso es que he querido añadir esta contextualización que en verdad no fue parte de la que yo di cuando sustenté mi tesis, porque esto está basado en mi tesis de licenciatura, porque no estábamos en ese momento. Ahora sí. Entonces, es leerlo también lo que se escribió y lo que se pensó y lo que se capturó a la luz de lo que estamos viendo hoy. En ese sentido, voy a hablar del estudio de caso, que es la sanción de la Ley de Paridad y Alternancia en el año 2019 y 2020.
algunos términos que en verdad creo que ya no son necesarios de precisar porque Beatriz ya lo hizo con bastante detalle, paridad, alternancia, pero sí el que creo que sí es particular y que sí es importante y el que yo considero súper importante para el diseño de mi tesis es el tema reforma electoral, porque cuando uno va a la literatura tradicional de lo que implican las reformas electorales, obviamente, sin considerar obviamente que están escritas hace 40 años por autores blancos hegemónicos del norte global, consideraban que no eran reformas electorales temas como eh, eh, temas de derechos o ampliación de los derechos, que sí ha caracterizado bastante cómo se han hecho reformas electorales en América Latina, específicamente en los últimos 20 años. Entonces, por eso yo prefiero la definición de Freindenberg y Dosek del 2015, en el que redefinen la idea de la reforma electoral y amplían que el cambio formal no solamente la competencia política, sino en los ámbitos de representación. Porque en América Latina han existido muchas reformas, como pueden ser escaños reservados para pueblos indígenas, cuota de género, paridad y alternancia, inclusión de jóvenes, inclusión de pueblos afro en general. Entonces, esa es la definición que yo voy a tomar porque creyendo que representa mejor cómo podemos entender una reforma electoral, porque finalmente es una reforma electoral. Entonces, solamente como contexto inicial, porque Beatriz también ya me ha dejado la chamba mucho más sencilla. La ley de cuotas en el 97, como ella también precisa bastante bien, empezó con 25, luego pasó a 30. Y entre años 2001 y 2016, al poder hacer la revisión de archivo de los proyectos de ley presentados en las comisiones de mujer, las mociones de constitución y demás comisiones del Congreso, se presentaron más de 25 proyectos de ley para incluir mecanismos paritarios. Entonces estamos hablando desde el 2001. Casi cuando se aprobó las cuotas ya se estaba hablando de paridad. Entonces la pregunta es, ok, si técnicamente está hablando de paridad, ¿qué pasó en el 2019 que hizo posible aprobar esta reforma? Que ya estaba, dígase, en el imaginario de las comisiones de técnicas del Congreso. Entonces eso es lo que también me hizo como reflexionar, ¿no? Obviamente que las sanciones de la ley, cualquier ley asociada al género, es inevitable que esté involucrada por feministas a nivel institucional. Dígase desde mujeres de base hasta instituciones feministas o asociaciones feministas como las más conocidas, que son Flora, Manuela, etcétera. Y también me gustaría precisar un elemento muy particular, es un alance entre sociedad civil y poder ejecutivo del 2007, con la creación de la Mesa de Participación Política de las Mujeres, que parte a partir de una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una aplicación que desfavoreció a una mujer en una circunscripción electoral, ahorita no me acuerdo el nombre. Entonces, y el MIMP, el Ministerio de la Mujer, en el año 2012, si no me equivoco, cuando estaba bajo el liderazgo de Marcela Guaita, presenta un proyecto de ley de paridad. Entonces, la paridad ya, o sea, existe, fue debatida en el Congreso, era parte del debate de las instituciones públicas, y la pregunta sigue siendo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no se aprobó en ese momento? Y obviamente para caracterizar también qué pasó desde el 2012 hasta el 2020 y lo que lleva, incluso antes del 2020, es el tema del cambio presidencial, pedidos por cambios, apoyo a reformas al sistema político y al sistema ejecutivo. Entonces, si nos ponemos en contexto el tema de los NM audios, la creación de la comisión de nivel de alto nivel, el cierre del Congreso y el recambio de las fuerzas políticas y sus prioridades, tomando en cuenta de que querían diferenciarse del Congreso anterior que había sido caracterizado pues por la alta participación de Fuerza Popular en ese momento y lo que muchos consideraron una oposición no constructiva al momento del entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, ese es el contexto inicial por el cual vamos a conversar y enmarcar el análisis que realicé en ese momento. Los hallazgos que yo tuve para entender por qué y cómo se aprueban ese tipo de reformas fue a partir de la revisión de cómo se estaba respondiendo esta pregunta a nivel local, específicamente en América Latina, que ha sido un caso muy importante para entender cómo se aprueban las reformas. Muy particular porque aquí el rol de las organizaciones feministas institucionalizadas es mucho más importante, como lo fue también en este caso. Entonces, se identificaron tres tipos de factores: una ventana de oportunidad, una alianza de coalición multiactor y cálculos políticos, porque inevitablemente la idea de la acción racional y todo eso sigue siendo parte del diagnóstico que tenemos, ¿no? En el año 2019 se aprueba la ley número 30, 90, 30996, que es la que finalmente aprueba la de la paridad por corte. Se iba a aprobar hasta la paridad completa en el 2035, pero ya luego en el 2020 dice no, paridad ahora. Y las fases temporales para entender a nivel como
histórico momentáneo en el que se enmarca este debate es en la legislación del 2019, 2006 al 2019. Primero, entra formalmente a la Comisión de Reforma Electoral de la Comisión de la Mujer, liderada en ese momento por Indira Wilka, desde el año 2006. Entonces sí, es parte, no es novedad. Nunca, la paridad nunca dejó de ser, al menos un proyecto de ley estaba incluido en alguna comisión del Congreso. Luego, en el tema del 2017, se habla de bicameralidad, la JNJ y la idea del referéndum, que es en el año 2018, entre agosto y diciembre de 2018, y luego cuando finalmente se crea la comisión de alto nivel, entre enero y julio de 2019, que es ya la parte final donde se saca la ley. Entonces, esos son tres momentos específicos de esa legislatura que enmarcan la aprobación de esta ley. Entonces, explicando más los tres factores, primero es un descrédito del Poder Legislativo y el sistema político, obviamente la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, posterior ingreso de Martín Vizcarra, que tenía estilos de gobierno bastante distintos y prioridades también bastante distintas, al menos discursivamente, Vizcarra dice que es distinto a los demás y presenta el tema del personalismo político, ya que creo que es innecesario explicarlo más. Entonces dice, yo me voy a posicionar ellos son la clásica, otros nosotros, y él dice, no, yo quiero reformar la política y voy a hacer este tema de reformas políticas electorales y las enmarca como prioridades públicas. También el tema de los NM audios, la JNJ, e incluso la idea de sacar en ese momento el fiscal es Rafael Vela, y no me acuerdo el nombre del otro fiscal, estábamos en un momento político bastante particular en que la calle era en ese momento un espacio de lucha mucho más marcado y no solamente era un espacio en el que se salía no solamente a nivel subnacional, como pasa muchas veces, sino también Lima era un espacio físico de lucha, ¿no? Y en este marco, y siento que por la lectura del rédito político que le va a dar a Martín Vizcarra, tiene a Salvador Solar como su premier y le hace cuestión de confianza para que se aprueben las reformas político-electorales que ya habían sido creadas y presentadas en el marco de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política. Entonces, esos tres como que válvulas de presión que enmarcan el debate, porque decirle, oye, cuestión de confianza es, ¿me debates o me debates esto? No hay otra. Entonces, entonces se sintieron la presión de debatir y el segundo, que creo que es quizás un elemento muy importante, es el tema de la herencia de promoción multiactor. Ya existía, pero se potenció el trabajo de Somos la Mitad, Queremos Paridad, que fue una estrategia que existe hasta hoy de Manuela y Flora. eh, Manuela, Flora y Demu, si no me equivoco, este, de manera conjunta para posicionar el tema de la paridad y otros temas asociados al género dentro del debate parlamentario. Entonces, ese es el rol de la sociedad civil, también de mujeres organizadas a nivel subnacional. El tema de la cooperación internacional. La mesa GEN, que es la mesa de género a nivel de cooperación internacional que incluye y recoge la participación de distintas embajadas, como la Embajada de Australia, Embajada de España, Embajada de Francia, etcétera. Y también dentro de Cooperación Internacional, el rol de IDEA Internacional, que es una asociación que ve temas electorales y que está muy metida en temas de paridad y financia espacios de debate de la paridad. Y el último punto son los actores del Estado, porque obviamente se tiene la idea de que el Estado lamentablemente es único, patriarcal, pero dentro del Estado también existen instituciones pro género que genuinamente se comen el pleito de hablar, financiar y dar espacios para que estas ideas se den forma. Y me gustaría mencionar a la Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables dentro de su mesa de participación política de las mujeres, también el RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, que son los tres pilares del sistema electoral, la Defensoría del Pueblo desde su dirección de derechos de las mujeres tuvieron un rol muy importante articulando con la cooperación internacional y con la sociedad civil para crear esta coalición de promoción multiactor, para posicionar y crear espacios en los cuales se debatieran estos. Y se hicieron como desayunos electorales, se hicieron espacios, se hicieron eventos, se hicieron actividades en calle, un montón de cosas, muchas de ellas financiadas desde la sociedad civil organizada, pero también otras, las más técnicas, también con apoyo de IDEA, por ejemplo. Entonces, existió también eso. Y lo último, ya lo más racional de los actores es, ok, soy un congresista, puedo no querer interesarme el tema. Es más, me acuerdo que cuando tuve que hacer las desgrabaciones de las
algunas sesiones que no estaban transcritas de la Comisión de la Mujer, escuchaba a un congresista decir, esto es un invento comunista, y luego, cuando fue la hora de votar, votó por el invento comunista. ¿Por qué? Porque obviamente, a pesar que pudiera estar en contra, y varios estaban en contra, o simplemente no les importaba lo suficientemente el tema, querían mantener su curul. El presidente Vizcarra y el premier Salvador Solari han dicho, ¿sabes qué? ¿Votas esto o lo votas? Ni siquiera en qué sentido votar, sino vótalo. Y, que se someta a votación dentro del Pleno. Entonces querían mantener su curul. Segundo, el tema de la imagen institucional o partidaria, porque obviamente estaban en un contexto de descrédito en el que dice, ¿sabes qué? Ellos son malos, yo no. Entonces también hay esa idea de mantener la imagen institucional y partidaria. Y el último caso que cuando me lo comentaron fue como dije, ok, me encanta cómo estas cosas muy particulares le dan forma a lo que nosotros entendemos como política pública. Es que al conversar con una de las congresistas que estuvo más involucrada con la sanción de esta reforma, menciona de que en un momento específico la presidenta de la Comisión de Constitución era la congresista Rosa Bartra, y ella menciona en ese momento de que dijeron, ok, paridad, pero solamente para la presentación de las listas, y se elimina todo lo demás. Entonces le menciona, oye, menciona a Luz Salgado, que en ese momento es uno de los tótems del fujimorismo hasta hoy, dice, oye, la reforma que está presentando Rosa Bartra, que en ese momento era congresista fujimorista, está eliminando lo propuesto por Alberto Fujimori en las primeras en la primera y segunda versión de la ley de cuotas, porque está proponiendo la reforma solamente para la lista de candidatos. ¿Y qué pasa cuando ellos inscriben su lista de candidatos en la OMP en el jurado? Pueden hacer lo que quieran. Entonces, tú estás mellando tu propia reforma. Entonces, eso hizo que dijeron, ¿qué? Se enteraron, hicieron reunión entre los asesores, mandaron a la refri prácticamente la reforma, y al día siguiente dijo, ¿sabes qué? No, al parecer hubo un correctivo por algún lado, dije, no, se aprueba la reforma de la paridad. Listo. Pues, son cosas así. A veces no son grandes explicaciones sociales, sino simplemente que llega la noticia a la persona que importante, la que tiene el poder de decisión. Entonces, en el que se hace en ese momento y que luego se le cuestiona mucho el famoso abrazo entre Marisa Clara y Luz Salgado, pero también se entiende en este contexto, ¿no? En el que eh, hubieron también luchas internas dentro del Fujimorismo, porque si bien es un partido que se ha asociado, ha intentado asociarse al tema de la promoción de la participación política de mujer, en tanto partido conservador existen distintas posturas dentro de la misma organización, como las de Luz Salgado y otras más o menos conservadoras, más pro derechos de las mujeres, como en ese momento era Alejandra Aramayo, Miki Torres y otras muchas más conservadores, y que incluso fueron más conservadores en el año 2020 cuando se le dio la posibilidad y fue congresista Marta Chávez, por ejemplo. Entonces, esos son los tres factores que encontré en el 2016 y que finalmente favorecieron la aprobación. Para el caso 2020, para el caso 2020, es importante recordar de que obviamente sí se hizo se sintió como que no se había dado la confianza al votarse, si no me equivoco, no recuerdo el nombre de la reforma específica o la selección de un caso en especial, y finalmente se llama elecciones en el año 2020 y se eligen nuevos congresistas. Y nuevos congresistas que están enmarcados en el contexto del COVID, porque muchas de las reuniones fueron virtuales, ya no había ese espacio físico de conversación, negociación, como fueron los desayunos, los espacios a nivel previo de la reforma 2016, sino ahora es como, ok, necesitamos, y que muy bien lee la sociedad civil y reformula su estrategia tomando en cuenta que ahora nos encontramos en un ámbito digital. Obviamente, el posicionamiento, la fase del 2020 es que hay el posicionamiento orgánico en el 2019, que se aprueba finalmente la reforma, y el segundo momento es el entrampamiento del voto preferencial que se genera para un debate en junio de 2020, hay un typo, junio de 2020, entre la congresista Carolina Lizárraga y el congresista Omar Chejade. También hay tres tipos de factores. La ventana de oportunidad que se lee luego del cierre del Congreso es muy particular porque ni bien cierran el Congreso, todos los congresistas, incluido el congresista Chejade, entra al debate y decir quiero que se apruebe la paridad inmediata. Ya era parte del debate, era como que desde el primer momento llegaron y llegaron como cinco propuestas de paridad. Era como que, ok, es un momento político completamente distinto al que veíamos en el 2016, donde prácticamente tuvieron que llevar la reforma con cucharita. Acá no, desde el inicio todas las reuniones políticas como el FREPAP, APP, los movimientos de izquierda, se dijeron, no, queremos que se apruebe el Congreso. Perdón, queremos que se apruebe la reforma inmediata, porque la reforma anterior era, vamos a llegar al 2035 con 50. Esa era, no, queremos paridad ahora, porque las mujeres son el 50% del pueblo, quizás hasta un poco más.
Entonces, este segundo elemento de levantar oportunidad es que ya hay un precedente de aprobación legislativa. Y la duda es, si se leyó en ese momento que era importante la paridad, ¿para qué atrasarla? Si estamos hablando de que es una situación que está mellando la participación política de las mujeres. El tercero es la idea de recambio. Fuerza Popular pierde muchos curules. Entonces ya hay otras fuerzas políticas como Somos Perú, FREPAP, que entra al Congreso. Entonces ya son incluso prioridades distintas o personas distintas que entran al Congreso. Y el cuarto es el tema del rol de las redes sociales. Efectivamente, la pandemia implicó de que no es que se extendiera en la política también, sino que se leyera la política en otros espacios como en redes sociales. Las ideas de los tuitazos, de la organización de eventos virtuales para presionar a los congresistas para que tomen ese rol, era como que la manera en la que los congresistas tenían de comunicarse con sus ciudadanos era por redes sociales. Entonces, eso hacía de que tuviera que cambiarse la estrategia a nivel de redes sociales, ¿no? Y segundo es el tema de la alianza de promoción multiactor. Eh, en este caso, la sociedad civil se mantiene, la cooperación internacional también. En lo que cambia un poco es en los actores en el Estado, ¿no? Los organismos tradicionales, como los organismos electorales, pierden no por desinterés, sino por otras prioridades, porque acababan de salir de un proceso electoral y tienen un rol más importante los congresistas, porque también son actores, son servidores públicos, servidores que pagamos con nuestros impuestos. Entonces, en este caso, hablamos de que en distintos organismos organizaciones políticas habían posiciones pro paridad, que hacía que ya fueran parte de esa coalición multiactor y que ya se pidiera específicamente en la Comisión de Mujer cuando votamos la reforma de la paridad. Entonces, obviamente, igual hay un cariz particular en la idea de cuando leemos los cálculos políticos, porque efectivamente tú tienes que aprobar la paridad porque era lo que tú decías, yo soy distinta al Congreso anterior, yo estoy proponiendo mejorar y ampliar la democracia, que esa era la idea que se estaba quedando del gobierno de Martín Vizcarra. Entonces, el cálculo político también era como que, pucha, puede darme o no igual, pero bueno, quiero ser reformista, quiero ganar ese rédito de yo soy distinto al Congreso anterior. Y el segundo punto que creo es súper importante y que fue como que el clivaje en esta lectura es el tema del voto preferencial, porque ese era la mayor mecha, por decirlo de alguna manera, en esta reforma, porque lo que proponía la Comisión de la Mujer, liderada en ese momento por la congresista Lizárraga, era paridad alternancia con eliminación de voto preferencial. Porque ¿qué pasa? Y que también explicó bastante bien Beatriz, pones 1-2-1-2, pero sigue el que tiene más acceso a recursos, en muchos casos son los hombres, entonces votas por el 1 y por el 3. El voto referencial limita la aplicación de la paridad en muchos casos porque no se eligen siempre dos mujeres. Entonces, dice, no, tiene que venir completa la reforma. Y eso implica paridad y alternancia con paridad horizontal también, que es otro elemento que creo que por temas de tiempo no me va a alcanzar detallar, pero que también era parte de la propuesta de reforma y la que finalmente se aprobó en el 2020. Entonces, hay una pelea que está, esto sí es muy gracioso porque la pelea está detallada en la transcripción de la Comisión de Constitución, de Constitución y Mujer, en el que literalmente tú ves cómo se están diciendo, no he dicho eso, sí he dicho eso, no he dicho eso. Entonces, finalmente dicen, ¿sabes qué? Ya hazlo tu paridad que quieras, mientras yo pueda ser elegido por voto preferencial. Y eso fue lo que pasó. Se aprobó la paridad sin la eliminación del voto preferencial. Y finalmente se aprueba la reforma literalmente en tiempo récord. Empieza el Congreso y en junio, empieza febrero y en junio se es aprobada la reforma en la paridad inmediata para las siguientes elecciones, en las elecciones de Castillo y Keiko. Y, también la paridad en la lista presidencial, hombre-mujer, hombre-mujer. Este, y también la paridad horizontal para las elecciones regionales y municipales. Ya cerrando, en verdad, ya por temas de tiempo, es inevitable saber que esto se debe a más de 20 años de trabajo de actores diversos, específicamente organizaciones de mujeres organizadas. Estas reformas y cualquier reforma de género en el país tiene y responde a haber sido impulsada por la sociedad civil en materia de género. Y existen dos fases que fueron la de 2019 y la de 2020. Las mujeres son importantes en todos los espacios de participación porque rara vez alguien que no sea una mujer va a promover, al menos a ese nivel, esta agenda. Ya lo hemos visto, o sea, ninguna reforma de género en el país y probablemente en el mundo ha sido aprobada sin que una mujer haya hecho trabajo para que esto suceda. Eh, y eso también quiere decir no solamente mujeres de sociedad civil, sino mujeres desde el Estado. Lo que intenté también yo al hacer mi investigación es reconocer que existen burocracias o burócratas feministas dentro del Estado.
A veces hay esa idea de que todo el Estado es terrible y patriarcal, pero no, existen mujeres dentro de la sociedad civil que tienen incluso formación de sociedad civil que trabajan en el Estado y que tienen ese conocimiento de género porque han sido formadas en estos espacios. Otro elemento súper importante es el apoyo de líderes políticos. Sin que alguien te compre la camiseta, tu reforma no se aprueba. Lo ves en ese momento por las presidencias de comisiones importantes, el presidente, el premier. Sin eso, nadie te aprueba tu política. Y específicamente líderes políticos en masculino, porque estas reformas no pueden aprobarse sin un apoyo de líderes masculinos, porque lamentablemente ellos siguen siendo quienes concentran la mayor cantidad del poder. Obviamente la interacción de los factores que he dicho y la intensidad según el momento y la fase en las que se dan. Si bien son dos procesos que yo leo como conjuntos, son distintos y en la medida posible espero haber sido clara con que son momentos distintos que surcan de momentos políticos distintos que finalmente son parte de la aprobación de la paridad como reforma, ¿no? Y también la reforma de paridad no es una reforma de identidad de género. Es más políticamente viable que tú me apoyes la paridad, que tú me apoyes que una persona puede tener acceso a hormonas si es que se considera de otro sexo a los 15, 16 años. Hay peleas que son más peleables que otras, como digo. Y por eso la sanción responde a algo táctico entre actores. No estoy transformando los roles de género, no estoy deconstruyendo nada, estoy solamente asegurándome que las personas que cumplan cierta realidad género sexual o sexual físicamente hablando puedan tener acceso a espacios de decisión, que sí es un montón, ¿no? Pero hay que entenderlo también en esos términos, ¿no? Y la pregunta final, la pregunta fea, ¿sería posible aprobación de la paridad? No. Ahora no. En contextos ahora como los actuales, no. Y lo podemos ver como un ejemplo como la modificación de la alternancia con la ley 32058, que, por ejemplo, ahora las listas de presidentes no son hombre, mujer, hombre, mujer. Pueden ser, dice, al menos una mujer, al género que tenga al menos una representación. Y podemos ver, por ejemplo, la lista de Keiko Fujimori. En ese momento era Keiko Fujimori, me parece que era Lucho Galarreta y luego era Patricia Juárez. Ahora la lista de Keiko Fujimori es Keiko Fujimori, Miki Torres y Lucho Galarreta, si no me equivoco. Entonces ya no son hombre, mujer, son mujer, dos hombres. Pero, por ejemplo, en ese caso. Y en las funciones políticas también. La lista del entonces presidente Castillo era Pedro Castillo, Lina Boluarte y Vladimir Cerrón. Ahora la lista de Pedro Castillo es Vladimir Cerrón, otro candidato, y en el tercer lugar está la mamá de Vladimir Cerrón. Entonces ya no se está respetando esa paridad y implica de que genuinamente, mientras no hay una ley, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque no se sienten obligados a hacerlo. Y ese retroceso implica y nos está diciendo bastante claro que no estamos en un momento favorable para la reforma de género. Y que, ¿qué más? Otro ejemplo de esto, que la modificación de la ley de igualdad de oportunidades que era considerado, o sea, el piso mínimo para temas de género. Y que, o sea, era un tema técnico. El género ya no es un tema técnico. Ya no puede ser leído únicamente como tal, sino es una decisión ideológica que también tiene una base técnica, pero ahora tienes que pelearlo como es. Ya no puede ser leído únicamente en términos de tecnicidad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Valerie, por compartirnos estas importantes reflexiones. Bueno, hemos escuchado a lo largo de esta sesión dos presentaciones sumamente enriquecedoras que nos han permitido pues abordar el tema de la participación femenina en ámbitos institucionales. Ahora vamos a abrir un pequeño espacio para una ronda de preguntas y comentarios. Siéntanse libres de poder alzar la mano y poder intervenir, además de especificar a cuál de nuestras dos ponentes desean realizarle su pregunta. Vamos a dar un espacio. Hola Gracie, si me permites, me gustaría responder primero, agradecerle a Valerie por su exposición. Me ha gustado mucho cómo nos ha ubicado también en el contexto de todas estos cambios y estas reformas y contrarreformas que hemos vivenciado. Yo quería referirme a un par de preguntas que llegaron cuando estaba haciendo mi exposición y que luego no las pude, que recién las pude ver después. Y bueno, había una pregunta que decía si bastaría con que se trate el tema de género con la presencia efectiva solo de mujeres en cargos políticos. ¿Qué rol juega el machismo que muchas veces es ejercido por mujeres en medio de una sociedad patriarcal? Me parece una pregunta
que nos lleva a una reflexión muy amplia, ¿no? Porque y muy importante de hacer, porque yo les comentaba que el tema de las cuotas y de la paridad, pues definitivamente tienen un componente que tiene que ver mucho con el aspecto más descriptivo, ¿no? De cómo se parece la representación política, la conformación de la representación política, a cómo está un poco conformada también nuestra sociedad, ¿no? Y que nosotras en estas elecciones, las mujeres, somos un poquito más de la mitad y sin embargo, ya vemos, por ejemplo, en la representación en las alcaldías, en la representación en otros espacios de toma de decisión, hay una ausencia muy grande de mujeres. Y también uniéndolo a lo que Valerie comentaba hace un rato, la presencia de mujeres normalmente trae a la agenda temas que no han sido explorados o que han sido dejados de lado cuando la representación ha sido únicamente de hombres, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo claro. Primero, que es un tema de justicia, que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en la toma de decisiones políticas del país. O sea, creo que eso es lo primero que hay que dejar súper en claro. Ahora, lo segundo, que es también importante, ¿no? Es, oye, y entonces todas esas mujeres necesariamente van a representar los intereses de los derechos de las mujeres. No, la respuesta es no. Y qué importante sería que si fuera, ¿no? Pero no. Va a haber hombres aliados de los derechos de las mujeres, claro que sí, y va a haber mujeres que están en contra de los derechos de las mujeres también. Es la realidad a la que nos enfrentamos, más aún en un momento, porque también hay que comprender algo, este momento histórico específico que estamos viviendo es un momento de mucha eh, eh, en que ha tomado fuerza un movimiento antiderecho que está sumando hombres y mujeres, ¿no? Entonces, no necesitamos solamente más, o sea, necesitamos más participación y representación de mujeres y yo quiero o esperaría que eso quede súper claro y que nadie tenga duda de eso, pero también necesitamos más representación de mujeres y hombres que luchan por los derechos de las mujeres y diversidades y de las poblaciones vulnerables, ¿no? Y no que estén en contra activamente o solo por inercia de ellas, ¿no? Creo que esos son dos pasos importantes. Una amiga en mi círculo feministas, una amiga me decía, necesitamos no solo más mujeres, sino más mujeres feministas en el poder. Y yo le decía, sí, creo que esa es la gran conclusión también, ¿no? Muchas gracias por las aclaraciones y respuestas, Magíster Beatriz. Me parece que hay una mano levantada para una pregunta. Le doy el pase a Lucía. Sí, bueno, primero muy buenas tardes. Agradezco en este caso a la licenciada Valen y también a la magíster Beatriz realmente por la ponencia muy enriquecedora. Es nuevamente grato ver a ponentes que se enfoquen justamente con este tema. Y bueno, mi pregunta en este caso iría dirigida para la licenciada, en este caso Valerie. Permítame justamente. Usted mencionó justamente en la parte final algo muy importante que los avances en materia de género y participación femenina difícilmente se consolidan sin el apoyo de los liderazgos masculinos dentro de los espacios de poder. En ese sentido, y considerando el contexto político actual y el camino hacia las elecciones de 2026, yo sí quisiera justamente que usted nos pueda aclarar algo. ¿Cómo pueden las mujeres que participan en la política institucional impulsar sus agendas sin que éstas dependan exclusivamente del respaldo masculino? ¿Y qué estrategias consideran clave para poder transformar a estos aliados en corresponsables reales del cambio y no solo en apoyo quizás circunstancial, ¿no? Ellos más que nada. Hola Lucía, muchas gracias por tu pregunta. Wow, es súper difícil en realidad. En verdad es como digo, yo creo que en este caso, y ahí ya voy más a mi formación más como teoría de la democracia representativa, más en ese sentido, pero diría de que en realidad
en la situación en la que nos encontramos, no lamentablemente, sino que creo que los temas de igualdad de género finalmente son igualdad de género y no solamente son políticas para mujeres, sino el género implica también espacios como las violencias contra las masculinidades, las nuevas masculinidades. Entonces, yo creo que un hombre cis, si lo queremos leer así, un hombre cis se involucre asertivamente es porque entiende que si una mujer es violentada, también es un problema suyo. Porque espero que es lo que aspiremos a llegar a como sociedad, de que si yo veo que a una mujer trans la atacan y yo no soy una mujer trans, también siento que me están atacando a mí. O sea, ese es el ideal democrático de la teoría democrática y las críticas democráticas del siglo XX y siglo XXI, y que gracias llegaron a muchas teóricas nacidas como mujer o mujeres trans también. Entonces, yo creo que obviamente no tiene que depender de la idea masculino, pero yo creo que en tanto proceso deliberativo y en tanto los hombres siguen concentrando poder, es necesario su apoyo. O sea, es inevitablemente necesario porque en el Congreso se aprueban cosas con votos. Es lo que aprendí también al redactar mi tesis. Es, ok, uno puede estar en contra o no, pero necesita su voto. O sea, es como que tienes que ser también pragmático, porque muchas de las reformas y la crítica que se hacen al feminismo institucional peruano en los últimos 30 años es, ya, pero tendría que ser eso más. Ok, lo sé, tú lo sabes, la activista feminista lo sabe, pero ¿me daban esto o no me daban nada? Entonces, ¿cómo hacemos para convivir esas dos ideas de yo, yo estoy a favor de la paridad, en realidad creería que también muchas cosas más, pero lamentablemente uno tiene que ser estratégico. No puede presentar como, esta es una reforma feminista, porque incluso yo revisé los documentos de Flora y Manuela, no era como que presentaban que es una reforma feminista, a pesar de que podía sí serlo, sino eso es una reforma que busca la igualdad, porque usaron incluso cuidado con los términos para asegurarnos el apoyo, porque lamentablemente en congresos, instituciones, y también hay estos taras de institucionalidad que limitan que uno pueda decir, sí, yo quiero esto, yo quiero en eso, en todos esos términos. Pero yo creo que si queremos reformas a nivel legal, siempre hay que tener la dimensión institucional y la dimensión de conocimiento de cómo funcionan los procesos parlamentarios para poder entenderlo. Y eso no implica de que tengamos que depender de los agentes masculinos, cis o trans, para necesitar o depender de nuestras reformas, sino entender de que tienen que funcionar como aliados porque como digo, estamos en el ideal de que si a eso afecta, también me está afectando a mí. Y eso pasaba cuando conversé con los aliados de las reformas, era como decía, oye, sí, que mi pareja, en ese caso, si fuera mujer o fuera hombre, no pueda participar igual que sí me afecta a mí. Por eso yo estoy votando a favor de la ley. Entonces también es entender que hay cierta parte de estrategia en la que incluso la sociedad civil tiene que ser estratégica al momento de presentar y fremear la reforma que tú quieres a apostar. Espero haber respondido un poco tu pregunta. Bueno, tenemos una pregunta más por parte de Sandra Ramos. Buenas tardes, ¿sí se me escucha? Sí, Sandra, sí, sí. Sí. Sí, primero agradecer a ambas ponentes por la maravillosa charla. Creo que ha sido bastante interesante poder escuchar un poco sobre el análisis de estos temas tan importantes justo en este contexto electoral, ¿no? Justo como mencionaban en lo último, en la reciente aprobación del Pleno del Congreso sobre la eliminación de la paridad horizontal de alternancia es algo que pues no se ha hablado mucho, ¿no? Siento que no hay discusión en los medios o inclusive creo que ni de los propios estudiantes hasta ahora, ¿no? Que he podido ver. Y justo ahí también recae una pregunta que hace unos días estaba analizando sobre la paridad, el tema de las cuotas y todos estos procesos que ha sido importante en la participación política de mujeres, por ejemplo, en Bolivia, se dio justamente porque había una organización de mujeres políticas y bueno, el partido político también ayudó para que pudiera haber más espacios para mujeres, ¿no? Entonces, justamente ese contexto de Bolivia, cuando se hacía lo de las cuotas, lo de la paridad y la alternancia, en un contexto como el Perú es muy difícil, ¿no? Justo con todos los contextos que han mencionado. Entonces ahí también hay una reflexión importante, ¿no? Del peso de los partidos políticos y que se comen el pleito, como mencionaba también la última ponente, ante las cifras también que hemos visto de que no solamente es el impulso, sino que realmente no es que se obedezca o que se busque la igualdad por el simple hecho de garantizar un mínimo, ¿no? Y ante ello también tenía la duda, ¿no? De qué acciones concretas se puede también tener desde la sociedad civil, ¿no? Muchas veces es solamente el espacio político y bueno, es una disputa, pero creo que la sociedad civil también tiene un rol muy importante en este tipo
de temas, ¿no? Entonces, ustedes desde sus miradas también académicas y activistas, qué acciones, ¿no? Se pueden dar o más o menos cuál es la lectura ante este panorama? Gracias. Bueno, de repente ahí salto a tratar de responder preguntas complejas, pero importantes y reflexiones que tienen que hacerse. Gracias, Sandra, por tu consulta. Em, Creo que lo que acabas de decir es clave, ¿no? Un poco, primero, la lectura del tema de los partidos políticos. ¿Cuántos partidos políticos realmente están integrando el tema de los derechos de mujeres, diversidades, poblaciones vulnerables, etcétera, en su agenda? ¿No? Y cuántos están más bien proponiendo abiertamente, porque hubo un tiempo en que era políticamente incorrecto proponer abiertamente retrocesos sobre los derechos ya alcanzados, pero ahora se ha vuelto aceptable de repente, y no es algo que viene de la nada. Ahí Valerie nos ha comentado un poco, hay todo un movimiento internacional, ¿no? Que ahora ya con lo que hace unos años de repente era políticamente incorrecto, ahora lo pueden decir sin ninguna limitación, ¿no? De querer retroceder sobre derechos ya alcanzados y de tener una lectura de la igualdad que es muy maniquea, ¿no? Una lectura de igualdad que no quiere reconocer que no partimos de un plano común en donde todos y todas partimos, digamos, de la misma meta, con las mismas condiciones, sino una igualdad que para ellos tiene que ser ciega, ¿no? No reconocer que hay diferencias, no hay reconocer que hay jerarquías de poder, no reconocer que hay subordinación, no reconocer que todavía hay muchas estructuras que limitan la participación y en general el ejercicio igualitario de derechos, ¿no? Y que no solamente comprenden al género, ojo, sino también a la raza, a la clase social, al estatus migratorio, en fin, a una serie de cuestiones que el feminismo interseccional ha traído por tanto tiempo al debate, ¿no? Y creo que hay un trabajo muy fuerte de las personas que somos conscientes de esta problemática. ¿Qué podemos hacer en nuestros espacios, ya sea político-partidarios? Porque créanme que conozco compañeras feministas dentro de partidos políticos que también la luchan por dentro, que me dicen, oye, tenemos a tales y tales personas que, o sea, no quieren saber nada de este tema ni nada de este otro, están en contra de, y también, compañeras, comprender que lo están luchando por dentro de sus partidos políticos. Y nosotras, creo que la pregunta es nosotras, nosotros, nosotres, quienes estamos aquí, ¿desde dónde lo estamos luchando? Desde el espacio académico, de repente, es una bandera de lucha también desde el espacio académico, generando estos espacios de reflexión. Personalmente, yo soy cofundadora de una asociación civil que trabaja temas de empoderamiento desde una mirada feminista y de derechos, que trabaja con adolescencias y con juventudes, porque también entendemos que hay necesidad de trabajar con no solamente, digamos, las personas adultas, sino también ir de repente a esas primeras etapas de vida en donde estas cosas ya nos generan, porque muchas veces se tiene una idea de las niñeces y adolescencias y juventudes como si no tuvieran idea de nada. No, lo que descubrimos en nuestro trabajo es que ven que hay cosas que no están funcionando bien, pero no saben cómo verbalizarlo y no encuentran los espacios seguros para decir, oye, me siento atacada por esto, ¿no? O siento que hay algo acá un poco extraño, pero que nadie lo está hablando, que siempre se minimiza. Y entonces por ejemplo, eso es algo que si ustedes quieren hacer, compañeras, compañeros, compañeres, hay espacios, ¿no? Si los quieren buscar, hay espacios. Y si no lo pueden hacer, porque también es válido, también la vida muchas veces se nos consume solo en buscar el sustento de nuestro hogar o en hacer las labores de cuidado que tenemos que hacer a las personas menores, adultos mayores o enfermas de nuestro hogar. De repente, ¿cómo lo puedo hacer en el diálogo con otras personas, ¿no? Y con personas que sintamos que vale la energía también, porque algo que se aprende en el feminismo,
para todos ustedes, compañeras, compañeros, compañeros, algo que se aprende en el feminismo es que tampoco es gastar tus energías con personas que realmente no quieren escuchar o que no tienen la apertura de, oye, no lo había considerado, ¿verdad? ¿No? Las personas trans deben sufrir esto. Y yo se los digo como alguien, yo he trabajado en varias organizaciones del Estado, yo trabajé en RENIEC un tiempo, muy corto, pero ahí estuve 8 meses. Y justo esto lo quiero conectar con otra de las preguntas que me hicieron en el chat, que también quiero responder para no dejarla en el aire, porque alguien decía, bueno, pero esto de la paridad hombre-mujer, ¿y dónde están los no binarios? ¿No? Y entonces, ¿y dónde están las poblaciones sexogenéricas? Por acá, las diversidades sexogenéricas, me preguntaban. Y es una pregunta clave. Y en RENIEC, por ejemplo, no se permite tú no puedes simplemente hacer el acto administrativo de cambiar tu sexo, de cambiar o de poner no binario, porque no existe esa opción para los campos de los registros de RENIEC, ¿no? Y ahí se tiraban la pelota entre RENIEC y el Congreso de la República. RENIEC decía que el Congreso de la República tiene que aprobar una ley de identidad de género, ¿no? Y mientras que el Ministerio de Justicia hacía una interpretación en ese momento que decía, no, RENIEC si quisiera pudiera pasarlo por un acto administrativo. Pero bueno, ahí estamos. Y como el Jurado Nacional de Elecciones tiene que jalar su base de datos de RENIEC, solamente reconoce hombre, mujer, de acuerdo a lo que está en RENIEC, sin reconocer de repente la lucha que está haciendo de 5 años, 10 años, una compañera trans que está tratando de cambiar su sexo y para eso tiene que pasar por el Poder Judicial. Imagínense todas las instituciones públicas que están involucradas. Pero bueno, ahí lo dejo y volviendo entonces a la reflexión que les decía, encontré compañeros en RENIEC que yo los veía así, hombres blancos no me van a escuchar, pero me di cuenta que algunos tenían apertura y yo les hablaba y me decían, wow, nunca lo había considerado desde ese punto de vista. Oye, entonces mi consejo es voluntariados, academia, trabajo en sociedad civil con las comunidades. Y si no pueden hacer eso, porque no quieran, sino porque las miles de cosas no nos dejan, los espacios que ustedes tengan, compañeros, compañeras, que puede ser su trabajo, puede ser su grupo de amigos, puede ser su familia. Ahí es donde comienza el cambio. Y sumando poquito a poquito, tenemos que llegar, porque somos muchas, sino que estamos por ahí escondidas y a veces nos tenemos miedo y de repente cuando nos vemos con el pañuelo verde por ahí, acá hay una compañera. Ahí la dejo. Gracias. Hola, sí, también para como que combinar, entiendo, también lo que me gustaría decir es de que algo que, y también conectado con lo que dice Beatriz, y yo creo que es importante saberlo previo al contexto electoral, va a ser terrible, o sea, esos chats van a ser complicadísimos, van a haber muchos comentarios, racistas, clasistas, homofóbicos, y todos los tipos de violencia que uno se puede imaginar van a haber, pero también, y recalcar lo que ha dicho Bea, elegir tus luchas. Obviamente cuando yo empecé en el feminismo era como que yo me voy a pelear con todo el mundo, con mi mamá, con mi papá, todos son patriarcales, incluso yo, pero ya luego creces y te das cuenta de que, ok, esta lucha no la voy a luchar yo, porque ya es inluchable. Entonces, también, y eso no me quita el feminista card, sino al contrario, me hace también tener mucho autocuidado y saber qué cosas me voy a pelear y qué no. Y yo creo que es súper importante porque nos venimos a un proceso electoral que creo que cada año está más complicado y va a ser peor que el anterior. Entonces, también eso, ¿no? O sea, uno puede debatir, uno tener muchas ideas y estar segura, porque yo, por ejemplo, yo estoy segura de que existe el patriarcado y que efectivamente nos pone escritos, pero también entender que hay que cuidarnos como personas. Somos activistas, somos personas que desde otros espacios, por ejemplo, en mi caso, a diferencia de Bea, yo he sido mucho más institucional, he estado mucho más metida en temas académicos y de trabajo, no he tenido lamentablemente la oportunidad de ser mucho metidos en temas de activismo, pero también entender que hay que cuidarse, ¿no? Y yo creo que lo importante, a pesar de que sí debatamos, pensamos y cuestionemos el género en sus distintas expresiones, pero también recordar que estamos en un contexto complicado y la idea final es que también nos cuidemos nosotros, ¿no? Ser estratégicos, compartir, nada, o sea, eso sería creo que lo más importante que me gustaría decirles ahora. Muchas gracias, magíster y licenciada, por las preguntas. Me parece que hay una pregunta más por parte de Harumi Lopera.
Le doy el pase. Buenas tardes, ¿se me puede escuchar? Sí, sí, te escucha. Ok, perfecto. Primero agradecer por la excelente ponencia que nos han podido brindar el día de hoy y un poco más de reflexionando, ¿no? En el periodo anterior electoral hemos tenido mayor cantidad ya de mujeres electas, ¿no? En el Congreso de la República. Sin embargo, es en este mismo Congreso en que se ha retrocedido en medidas muy importantes, ¿no? Como ya sea la ley de cuota o de paridad de alternancia. Entonces, ¿cómo a través de ya sean iniciativas, me refiero más a lo social, porque lamentablemente si no tenemos presión en las calles, si no tenemos algún tipo de activismo que sea fuerte desde el lado femenino, vamos a seguir, o sea, se va a seguir permitiendo el tema del retroceso a derechos ya una vez ganado, ¿no? Y más en este contexto que considero que estamos con el retroceso a medidas más conservadoras, también estamos con medidas que de alguna otra manera buscan o retroceden cuando la participación de la mujer en espacios que se han podido lograr, ¿no? Y más que nada desde el lado de cada una, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes y qué alternativas podemos encontrar si también dentro de los espacios femeninos hay muchas contradicciones en cuál sería la ruta o cuál es la dirección a tomar? Hola, gracias por tu pregunta. Yo, como digo, yo de activismo lamentablemente no soy tan experta, eso se lo voy a dejar también a Bea, pero yo siento que existen otros espacios en los que al menos yo he intentado asegurarme de que siempre, y creo que es la idea, si esperamos que los políticos, políticas, bueno, institucionales cambien las cosas, estamos fregados. Entonces, siempre potenciar los movimientos y las instancias colectivas, pero también yo creo que en la medida de lo posible, nosotros también, en mi caso yo, cuando he trabajado, he intentado contratar mujeres, para las investigaciones que hago, siempre intento que al menos sea paritaria, si es como he visto mucho tema de género, lamentablemente la mayoría son investigadoras, así que, por ejemplo, en mi tesis yo al final dije, tengo 80% de doctoras citadas, me encanta, que se quede así. Entonces, porque también es una decisión política escuchar a mujeres, escribir a mujeres, leer mujeres trans, leer hombres trans. Entonces, yo creo que también a veces está en esas pequeñas actividades, en cuales recomendar autores, escribir, contactarte con personas y también, si no podemos estar en ese espacio del activismo, también eso, ¿no? Este, hablar con mis sobrinas, mis sobrinos, hablar sobre consentimiento, que creo que es importante porque ellos ya son jóvenes. Entonces, también yo creo que esos espacios, si bien no son los ideales, no son al menos a mí, algo con lo que me sentiría más cómoda metiéndome más a estos temas, pero sí creo que reconocer también el esfuerzo que podemos hacer cotidianamente de, como digo, ponernos los lentes de género en las cosas que hagamos. Desde una ayuda a memoria, por ejemplo, ayer tuve que hacer una ayuda a memoria y dije, ok, ya, tuve que ver un tema, una data de trata de personas, y dije, ya, pero los lentes de género, y efectivamente la mayor cantidad de denuncias de trata eran de niñas en edad, de entre 12 y 17 años. Entonces, es inevitable cuando yo reporte esa data de esa precisión, porque si no, no se está dando la información de manera correcta. Y eso fue porque me puse a pensar, oye, le- es inevitable las violencias contra las mujeres, especialmente las mujeres y niñas y adolescentes. Entonces, también está en esas cosas en las cuales en nuestro día a día podemos asegurarnos de que esas violencias tengan nombre, tengan visibilidad y que sean entendidas como tales, ¿no? Creo que eso por mi parte. Muchas gracias, Harumi, por tu pregunta. Como comentábamos hace un rato, creo que sigue, ay, perdón, estoy con un poco de ruido, no sé. Vea, creo que estás muteada. Sí, me parece que es Ay, un... gracias. Sí, sí, es que hay una serenata acá afuera de mi casa. Ya, pero ya he cerrado la puertita. Quería comentar, quería agradecerte, Harumi, por esa pregunta. Creo que nos llama a seguir reflexionando. Creo que muchas veces, primero, sabemos que el tema de los derechos de las mujeres, lamentablemente, no necesariamente es defendido por todas las mujeres, no solamente como digamos, como representantes políticas, sino también como electoras, ¿no? Y muchas veces es porque ni siquiera lo sabemos. Yo me pregunto, ¿todas las mujeres sabremos cuando estamos votando contra nuestros propios intereses? ¿No? Cuando marcamos por un partido político
o cuando marcamos por un candidato o candidata, ¿seremos realmente conscientes que estamos votando muchas veces contra nuestros propios intereses como mujeres? Y la respuesta es no, ¿no? Y eso es por muchas cosas, creo que da para un debate muy largo. Tiene que ver con un tema de acceso a información, tiene que ver con un tema de desigualdad social, ¿no? Porque evidentemente quienes viven en mayor precariedad van a tener mayor dificultad para acceder, pero también hay, porque hay personas que sí pueden acceder a esa información y sí la tienen clara, pero que aún así deciden votar en contra de los intereses de las mujeres, ¿no? Y de otras poblaciones vulnerables. Pero así también hay muchos y muchas y muchos otros que estamos dispuestos no solamente a votar a favor de los intereses de las poblaciones vulnerables, sino que también estamos dispuestos a generar conciencia, a reflexionar, a trabajar. Y esas pueden ser las personas de mi comunidad, de la universidad, del colegio, mis vecinos, mis vecinas, las personas de la iglesia, las personas porque sí, amigos, la iglesia no solamente es un lugar de los conservadores, por si acaso, ¿ah? En la iglesia también he encontrado personas que están dispuestas a lucharla. En la academia, en fin, en la virtualidad, en el mundo digital, en todos lados, habemos muchas personas que estamos preguntándonos exactamente lo que pregunta Harumi. Pero ¿qué nos falta? Creo que este sistema económico y político con el que hemos estado trabajando por tanto tiempo nos ha vendido el individualismo como la epítome de la forma de vivir y estamos rompiendo nuestras comunidades, compañeros, compañeras, compañeres. Generar comunidad es clave, porque es ahí donde nos encontramos, es ahí donde decimos, ah, no estaba sola y no era yo la única. Acá tenemos a Harumi, a Lucía, a Valeria, a Daniela, en fin, tenemos a tanta gente que quiere trabajar por esto. Y a veces lo que hace la diferencia entre quedarse con la indignación sin saber qué hacer y pasar de la indignación a la acción es encontrar al otro y generar comunidad para luchar. Porque una lucha hecha solita te parece imposible y la es. Entonces, lo que dejo, compañeras, para la reflexión es, hemos encontrado la comunidad con la que podamos hacer la lucha y de repente no podemos luchar todas las batallas como dice Valerie y está bien. Escojamos alguna que es la que más nos moviliza, que es eh, la que más nuestro corazón nos llama a trabajar. De repente son los derechos sexuales y reproductivos, de repente es el embarazo adolescente, de repente es la participación política de mujeres, de repente es más mujeres en STEM, de repente es masculinidades y cómo involucramos a los hombres en este cambio. Cual sea que sea tu lucha, las invito a vivirla en comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos ponentes por su respuesta. Llegamos al cierre de esta enriquecedora sesión. Quisiera expresar de parte de todo el equipo del CIGEP nuestro más profundo agradecimiento tanto a la licenciada Valerie y a la magíster Beatriz. Muchas gracias por su tiempo, su generosidad al compartir su conocimiento y experiencia y todas estas reflexiones que nos han ofrecido. Sus aportes sin duda contribuyen significativamente a nuestra comprensión sobre la participación femenina en la política institucional. Su trabajo y compromiso son temas fundamentales, en especial en este proceso electoral, para seguir avanzando hacia sociedades más democráticas e igualitarias. Bueno, antes de finalizar la sesión, quisiera compartir con ustedes información sobre nuestra próxima sesión dentro del ciclo de las sesiones académicas de verano. Nos reuniremos otra vez el sábado 7 de febrero para abordar pues otra sesión. Antes de ello, también quisiera, antes que se retiren, quedarnos un ratito para tomarnos una foto virtual. Tal vez les invito a prender a cada uno de ustedes sus cámaras, por favor. Están almorzando, seguro. Daniela, ¿me avisas cuando ya tomes la foto? ¿Ok?
Están prendiendo, Entro Grace, cuando creo. estén, Sí, están sí, que sigan prendiendo. prendiendo. Ujú. 1 o 2 minutos o un Sí, minuto 2 minutos, chicos. prendiendo. A ver, ya voy a tomar ya. Un momento. Bueno, si no podrían reaccionar con corazones, Ujú. con manitos. Voy a tomar varias. Un momentito y les voy a oír, pues. Voy a tomar una más. A ver. Ya creo que en esta queda todos. Ya está. Muchas gracias y gracias por quedarse hasta esta hora. Gracias, Gracias. Leti. Me encantó Gracias. conocer.